Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 8. Planos espirituales en negativo. En el espacio moran en un plano acorde con el punto evolutivo en que se encontraban al producirse en esos seres el cambio de posición, mentes poderosas de vibración transmutada a negativo por su posición opuesta a la ley, y constituyen focos espirituales de proyección e irradiación negativas. Esos planos espirituales en negativo son planes opuestos a los planos espirituales positivos a los cuales esos seres antes pertenecían. En consecuencia, poseen en negativo el mismo poder que tenían en positivo, pues el ser no pierde sus facultades, las conserva y puede utilizarlas, aunque en estos casos lo hacen negativo. Sin embargo, los planos espirituales en negativo tienen un punto tope que no pueden sobrepasar, que es el punto máximo que habían alcanzado en positivo. En cambio, los planos espirituales positivos pueden conectarse con planos superiores, lo cual capacita a los seres que moran en ellos para contrarrestar y superar la fuerza negativa. Por ello, cuando un mundo alcanza un determinado punto de espiritualización que permite la atracción permanente de una fuerza espiritual superior a la fuerza negativa que puede incidir sobre él desde planos en negativo, las fuerzas negativas no pueden ya tener ninguna acción en ese mundo. Pregunta: ¿algunos seres muy evolucionados llegan hasta esos planos en negativo a llevar fuerzas y luz a los seres espirituales que moran en ellos? Explicación: sí, y lo hacen en periodos de encarnación en mundos sujetos a la influencia de esos planos. Lo realizan en tarea inconsciente y canalizando fuerzas elevadísimas. Esos planos reciben también fuerzas redentoras a través de trabajos espirituales amorosos como los que se realizan para ellos en los grupos de trabajo espiritual de la misión de amor. Por eso se nos asegura en las enseñanzas que el bien vence al mal sin luchar. Además, no olvidemos que la Tierra y su humanidad constituyen solo un pequeñísimo punto en el universo. No podemos, pues, saber cómo trabajan en otros planetas, en otros planos, en otros sectores del universo para procurar la redención del mal. Sin embargo, de acuerdo con la ley, ese trabajo debe partir de puntos del universo en los cuales se sufre la incidencia negativa para que ese trabajo sea una respuesta de amor a la acción del mal, aun cuando se realice canalizando vibraciones de planos superiores. En ciertos momentos es imprescindible, de acuerdo con la ley de evolución, cambiar la vibración en un mundo y entonces en ese mundo, por ejemplo el nuestro que está presionado por tan intensa vibración negativa, para eliminar esa presión negativa que obstaculiza la acción evolutiva, los seres que efectúan esa tarea deben ir espiritualmente a los focos negativos desde los cuales se presiona al mundo. Esa importantísima tarea exige al ser elevado o elevadísimo, según la necesidad encarnado que la realiza,
muchos sacrificios en el aspecto espiritual, en el humano y en el aspecto físico, pues las fuerzas negativas procuran en toda forma y utilizando todos los medios posibles, y seres encarnados que responden a lo negativo, destruirlo como instrumento físicamente y debilitarlo con situaciones angustiosas que repercuten intensamente en su sensibilidad, superior a la sensibilidad del común de los humanos. Cuando un mundo debe recibir un impulso de sutilización, porque en él ha llegado el final de un tiempo, como nuestro mundo ahora, toda incidencia negativa debe hacerse desaparecer, porque es obstáculo que dificulta la sutilización necesaria, de acuerdo con el plan evolutivo. Por eso estamos haciendo proyecciones hacia los planos, desde los cuales mentes poderosas de vibración transmutada fortalecen en nuestro mundo los focos negativos que la acción de los humanos les ha permitido formar en él, a fin de que mediante esas proyecciones les llegue luz, les lleguen energías positivas que les ayuden a poder tomar conciencia de su verdadero estado y situación espiritual y logren realizar el esfuerzo que les permita redimirse y reiniciar su progreso evolutivo en el punto que, en cada caso, determina la ley. Cuando el ser que está encarnado ha alcanzado una determinada evolución espiritual, su mente humana en armonía con su mente espiritual evolucionada, expresada en mente superior, posee mayor capacidad de comprensión y su alma humana en armonía con su alma superior, mayor capacidad de percepción de lo verdadero. Entonces el mal, que trabaja mediante el engaño, no puede actuar porque no puede engañar, pues los hombres, cuando poseen más comprensión mental y más percepción sensorial, ya no pueden equivocarse aceptando sugerencias negativas. Esto se logrará ampliamente en nuestro mundo cuando el punto evolutivo espiritual de la humanidad no permita a las fuerzas negativas actuar en las mentes y en las almas humanas. Y esto es precisamente lo que en este momento crucial para la humanidad tratan de impedir las fuerzas de la negación, procurando destruirla, inculcando en las mentes y en las almas humanas, lógicamente dispuestas a recibirlos, ideas y sentimientos de odio, ambiciones, venganzas, envidias y toda índole de pensamientos y sentimientos negativos que separan a los hombres y lleven a los unos en contra de los otros. Si analizamos el panorama actual del aspecto moral y de la convivencia de los grupos humanos y de los seres humanos, individual y recíprocamente, comprobaremos que es un fiel reflejo del activo trabajo de destrucción que las fuerzas de la negación están realizando en nuestro mundo. Por eso, todos y cada uno debemos oponer a ese trabajo la fuerza incontrastable de nuestro amor y de nuestra fe. El bien, así, habrá de triunfar. Difundamos el amor y la fe. No permitamos que cunda y arraigue el desaliento que debilitará las fuerzas. El momento que estamos viviendo es sumamente difícil, pero intensísimas fuerzas superiores están en la tierra trabajando con los hombres y para los hombres. Ese trabajo se realiza una vez más, lo repetimos, sin luchar contra el mal, sino llevando luz y procurando su redención. Los diferentes planos físicos invisibles no pueden ubicarse en un lugar determinado porque, como ya sabemos, están en todo. Podemos, en consecuencia, comprender fácilmente que, por ley de afinidad, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones repercuten directamente en los planos respectivos
y se reflejan en ellos, y como a través de esos planos estamos unidos a todos los hombres y a todo lo que vive en nuestro planeta, nuestros pensamientos con mayor o menor fuerza, con mayor o menor precisión y dirección conscientes, pueden tener acción, a veces rapidísima, sobre las mentes, y si esos pensamientos tienen jerarquía vibratoria, pueden actuar también sobre los aspectos emocional, sensorial y físico visible de otros seres. Nuestro amor y nuestra fe, profundos e inconmovibles, serán así recibidos y sentidos por sectores cada vez más amplios de la humanidad. Pregunta: ¿existe la magia negra? Explicación: la mente puede ser utilizada tanto en trabajos de bien como en trabajos de mal, que es lo que suele denominarse magia blanca y magia negra respectivamente. Magia blanca es todo trabajo acorde con la ley, que es amor, y magia negra es todo trabajo contrario a la ley, que otorga a los seres voluntad y libre albedrío. Todo trabajo contrario a la ley del amor, todo trabajo que venga por finalidad de dominar, anular la voluntad y el libre albedrío de una o de varias personas, es magia negra. Una mente humana poderosa conectada con mentes astrales, en conexión a su vez con mentes poderosas del espacio en negativo, realiza su tarea de mal en la misma forma, aunque en sentido inverso, que una mente humana poderosa conectada con mentes poderosas del espacio en positivo realiza su tarea de bien. Como sabemos, porque ha sido estudiado ya en el curso básico, la canalización es una cosa diferente. Pregunta: si entre los seres bloqueados en el plano astral hubiere algunos en intensísima vibración negativa, ¿podrían evadirse del bloqueo e ir a planos infernales? Explicación: no. Los planos en negativo o infernales no aumentan en número. La última oportunidad no aprovechada de reaccionar positivamente no significa para un ser que será llevado a planos infernales, sino que significa la desintegración. Los planos infernales son focos negativos constituidos por la vibración de seres espirituales que, estando ya en un determinado punto de evolución, se ubicaron conscientemente en posición opuesta a la ley y, en consecuencia, todas sus vibraciones espirituales son vibraciones transmutadas, es decir, que en vez de ser vibraciones positivas, o sea, acordes con la ley, son negativas, es decir, opuestas a la ley. Un ser que ha llegado a un punto negativo afín con la vibración de los planos infernales es porque ha ido transmutando las vibraciones adquiridas en su proceso evolutivo y va siendo descendido del plano por la ley, que es amor, para brindarle oportunidades de reaccionar en medios más densos, pues mediante la capacidad que le proporciona la evolución que había logrado y la influencia menos sutil del mal en esos mundos atrasados, le resulta más fácil el esfuerzo de obrar el bien si así lo desea, y a la vez no puede producirle tanto daño. En cada oportunidad, que en tiempo significa milenios y milenios, durante los cuales la ley le proporciona una y otra vez la oportunidad de poder reaccionar positivamente antes de un descenso, la ley del amor universal ubica a esos seres en mundos en los cuales, en un determinado momento, deberán recibirse vibraciones y proyecciones espirituales que les ayudarán a fortalecer su esencia espiritual para facilitarles el esfuerzo de recuperación. Así ha ocurrido con muchísimos seres que encarnaron en la Tierra y finalmente quedaron en el plano astral
en lugares que desde hace milenios permanecen sumergidos bajo el agua. El amor universal los ha ubicado allí porque en este mundo, en razón del cambio de etapa evolutiva que se aproximaba, habrían de recibirse intensísimas vibraciones positivas. Habría de trabajar en él la misión de amor y habrían de encarnar tantos seres evolucionados y seres superiores que vibran en amor universal y realizarían proyecciones de ayuda para esos seres. El deseo del primer esfuerzo para liberarse de su enorme carga y presión negativa constituye ya un reclamo de esos seres al amor universal, y entonces les llegan como respuesta de la ley vibraciones que fortalecen su esencia espiritual y les permiten un esfuerzo cada vez mayor. Pero si al reencarnar insisten en su acción negativa, son llevados a otro plano inferior y así en progresivo descenso hasta llegar a mundos de primera encarnación humana que constituyen para esos seres la última oportunidad de reaccionar positivamente. Si no lo hacen, llega para esos seres el momento de la desintegración. La ley no castiga, y llevar a un ser a planos infernales significaría castigo. Por otra parte, sería fortalecer planos que están actuando en contra de la ley y procurando desviar a los seres que deben experimentar en mundos que aún están dentro de sus posibilidades de acción negativa. Pregunta: cuando un ser de los que llamamos infernales es redimido, ¿a qué punto vuelve? Explicación: el punto de evolución logrado no se pierde, pero retornar al punto que tenía le insumirá mucho tiempo y mucho esfuerzo y dolor. No puede reiniciar la evolución, debe volver al punto en que estaba, pero como dijimos, saldando su deuda con la ley mediante su esfuerzo y su dolor. ¿Dónde y cómo se realiza ese pago? No podemos determinarlo porque la ley lo determina en cada caso. Pregunta: si en esencia somos positivos, ¿cómo podemos transmutar la vibración si el mal no existe? Explicación: ya sabemos que el mal es el bien invertido, es decir, polarizado. La vibración se transmuta por sí misma. De acuerdo con la reacción y con la acción, se produce la inversión que da por resultado la transmutación de todas las vibraciones del ser que adoptó voluntariamente la posición contraria a la ley. Pregunta: ¿cómo ocurrió eso en el comienzo? Explicación: el comienzo es algo hipotético para nosotros y le damos una cierta analogía con lo que conocemos por comienzo en lo físico. Como era el comienzo, esos seres creados con el punto evolutivo superior necesario para trabajar en el plan divino de la creación no habían tenido trayectoria evolutiva, pero debían superar pruebas inherentes a una trayectoria evolutiva que los colocaba en un punto jerárquico con respecto a otros seres nacidos y después que iban desarrollando su elíptica involutivo-evolutiva. Una de las pruebas era, sin duda, y tal vez la más difícil, la prueba equivalente a la vanidad, el orgullo, la envidia, que todos deben ir superando en forma progresiva con capacidad espiritual mucho menor para ello, por lo cual a esos seres las superaciones les fueron presentadas por la ley con intensidad acorde con su capacidad para obtenerlas. Esos seres tenían en este momento toda la fuerza espiritual para resistir lo que denominaríamos tentaciones, pues fueron creados en el punto necesario para servir al plan de la creación, ayudando y guiando a otros seres nacidos después. Entendamos que estamos haciendo una semblanza que no es la realidad, pues la realidad escapa a nuestro alcance mental. Estábamos, decíamos, en un punto evolutivo que les otorgaba poder y capacidad de acción, pero sin haber superado las pruebas progresivas que deben ser superadas para llegar a ese punto a través de la trayectoria involutivo-evolutiva.
Por lógica, las pruebas en ese punto tenían que ser muchísimo más intensas, acordes con el poder y la capacidad con que esos seres habían sido dotados. Pero como no la superaron, sino que cedieron, la intensa conmoción que ello produjo en su esencia espiritual los desubicó de su posición, ubicándolos en posición justamente contraria y opuesta a la ley, lo que constituyó el comienzo del opuesto al bien, o sea, el mal. Pregunta: si estaban alimentados por la fuerza superior y no había influencia negativa, ¿cómo pudo transmutarse la vibración? Explicación: ellos tenían voluntad y libre albedrío y podían por lo tanto superar o no pruebas a las que debían ser sometidos para adquirir derecho propio al punto con que fueron creados. No olvidemos que la ley es amor y es justicia. Ahora, las pruebas llegan a través de influencias negativas, pero en ese momento ellos debieron superar otras pruebas y obstáculos, y esos seres no las superaron. No podemos saber en qué consistían, pero esos seres debían salvarlas. Pregunta: si todo era bueno y todos estamos unidos a Dios, ¿cómo pudieron transmutar la vibración? Explicación: la transmutaron, como dijimos, por su acción voluntaria contraria a la ley. Lo negativo generado dependió de la voluntad y el libre albedrío de los propios seres, no de la influencia negativa, pues no la había. Ahora, si bien la influencia negativa puede sugerirnos, no puede obligarnos, no hay una sola línea de conducta que nos veamos constreñidos a seguir, pues ello anularía nuestro libre albedrío, en virtud del cual nuestra voluntad decide. Trayendo un ejemplo, en el aspecto humano, podemos decir que un hijo puede tener todo de los padres: buen ascendiente, buena enseñanza, buen ejemplo y demás, y sin embargo, no obrar de acuerdo con lo inculcado y aprendido del padre. Por libre albedrío, un hombre puede ser moralmente igual o semejante al padre, o puede no ser moralmente igual o semejante al padre. Esos seres tenían libre albedrío, tenían poder y tenían respeto y amor a Dios Padre, y estaban alimentándose de la vibración divina, aunque hasta determinado momento, hasta determinado estado vibratorio, es decir, que tenían la influencia divina en todo aquello que no dependía exclusivamente de su propia voluntad. Cuando un ser posee un determinado desarrollo evolutivo, adquiere la responsabilidad de sus pensamientos, sentimientos, reacciones y hechos, de modo que ellos tenían la vibración divina, pero no la influencia divina. En consecuencia, en determinado momento quedó librado a su voluntad el permanecer dentro de la humanidad, que implica reconocerse permanentemente servidor de Dios, o sentir ese poder que Dios les había otorgado como poder propio. En virtud de su libre albedrío, esos seres podían obrar en una forma o en otra, es decir, que podían obrar en lo que siempre fue bien o en lo que luego constituyó el mal. Como vemos, los seres que constituyeron el plano infernal tenían dos caminos para elegir. Siempre es así. De lo contrario, no habría que realizar ningún esfuerzo, y sin esfuerzo no es posible obtener progreso. De modo que la inversión del bien en mal no ha sido una necesidad, fue una consecuencia del estado vibratorio de aquellos seres, del mal uso de su libre albedrío. Pregunta: los seres que ya han superado la influencia negativa, los seres superiores, por ejemplo, ¿podrían obrar mal? Explicación: eso nunca podría producirse en un ser que ha logrado superar la vibración negativa, porque ya hizo el esfuerzo y al lograr la superación, diríamos empleando un símil, se vacunó. En el comienzo, hasta el momento de la elección del camino que podían seguir,
no se había hecho el esfuerzo y no se habían vacunado. En su trayectoria evolutiva, al pasar por todos los planos, los seres han ido realizando los esfuerzos y obteniendo las superaciones necesarias, y las superaciones obtenidas quedan en el espíritu como poder. Pregunta: cuando nos referimos a focos negativos, ¿se trata siempre de focos astrales? Explicación: sí, aunque podamos ubicarlos en planos físicos, digamos materiales, son siempre focos astrales que están impregnando determinados lugares materiales. Pregunta: ¿cómo penetró la vibración espiritual en negativo en el plano astral de nuestro mundo? Explicación: en realidad, la vibración espiritual en negativo no ha penetrado, sino que ha ejercido su influencia sobre mentes humanas, sobre almas humanas en el plano astral y encarnadas en la tierra para formar en el plano astral de nuestro mundo focos negativos, pero no ha penetrado en nuestro plano. No puede penetrar, influye, se apoya, actúa, pero no penetra. El ser humano que ha transmutado la vibración de su mente, de su alma, es el apoyo, esté encarnado o en el astral. Repetimos que la vibración espiritual en negativo no puede penetrar en nuestro mundo por sí misma, solo puede actuar utilizando mentes y almas. Pregunta: ¿el final de los tiempos se refiere solo a nuestro mundo? Explicación: no solo a nuestro mundo, sino a todos los mundos que en nuestro plano están en el mismo punto evolutivo nuestro. Debemos aclarar que el final de los tiempos no tiene relación con la vibración negativa. Para nosotros es un momento evolutivo, no está supeditado a la acción negativa. Para que un mundo no pueda ser influido por lo negativo, su humanidad debe haber realizado el esfuerzo, debe haber superado toda influencia negativa por su propio esfuerzo consciente. Pregunta: ¿la ley contempló la posible desviación de los seres que constituyen el plano infernal? Explicación: era una posibilidad en el comienzo. Recordemos que el comienzo es uno y no puede repetirse. Nosotros suponemos que nuestra actual mente humana puede abarcarlo todo y comprenderlo todo, pero debemos aceptar palabras claves y no pretender escarbar. Debemos ir madurando las enseñanzas asimiladas. Somos los receptores y estamos trabajando para las generaciones del futuro que estarán formadas por otros seres con mentes humanas más avanzadas y de mayor capacidad. Ellos encontrarán lo que nosotros ahora no podemos encontrar. Pregunta: si las vibraciones espirituales en negativo no penetran, ¿por qué decimos que han sido atraídas por los hombres y que serán desalojadas? Explicación: la vibración espiritual en negativo no ha penetrado, sino que ha actuado. Las vibraciones negativas son vibraciones negativizadas. Ya sabemos lo que ocurrirá con las vibraciones negativas. Serán comprimidas y luego desintegradas. No son vibraciones espirituales, sino vibraciones de sustancia física invisible, mental, emocional, sensorial, pero producidas por influencia de mentes de planos en negativo. Como esas vibraciones fueron producidas por influencia de esos focos espirituales en negativo, cuando todo lo negativo sea desalojado del planeta, la vibración a cuya influencia se generaron cesará de actuar. Esas vibraciones generadas no son vibraciones pertenecientes al espíritu, sino vibraciones generadas por mentes y almas humanas. En lo espiritual no se puede ir a lo concreto, pero intentando concretar, diríamos que las vibraciones emanadas de focos espirituales en negativo y proyectadas sobre nuestro plano astral sin penetrarlo para actuar, retornan a su lugar de origen.
Recordemos que esos focos astrales negativos están constituidos por sustancia mental y sustancia astral del planeta, negativizadas por la influencia de esas vibraciones y la acción voluntaria de mentes y almas humanas, para la cual reclamaron la energía necesaria a su partícula espiritual, o sea, a su mente superior y a su alma superior, debilitándola más y más, ya que siendo utilizada la energía para acción negativa, la mente espiritual y el alma espiritual no se la reponen. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.